y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor con la alabanza número 84 de nuestro himnario. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios? ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios? Echando en olvido su amor. Camila se vaya con ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar que tenga de ti compasión? El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Cuando acabe el verano y llegue la mies, la muerte vendrá con su voz y tendrás que dar cuenta ante Cristo tu juez. Entonces no habrá salvación. El verano acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Cuando Dios haya puesto su trono de luz, llamándote a su tribunal, y buscares en vano refugio en Jesús. Espanto sentirás. El año acabó, la siega pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a presentar un momento de oración, dándole gracias al Señor porque nos concede una vez más el poder estar en su casa, ¿cierto? Reunir a través de esta plataforma para llevar un culto de alabanza, de adoración, donde estudiamos
detenidamente la palabra del Señor. Le invito a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, vamos delante de tu presencia para darte gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú manifiestas a cada uno de nosotros. Gracias porque nos concedes una vez más el privilegio, la honra de poder reunirnos para juntos elevar un culto de adoración para ti, para elevar un culto, Señor, en donde la exhortación de tu palabra, Señor, tiene realce en este día, Señor. Y queremos una vez más, humildemente, pedirte perdón por todas nuestras faltas, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, para que tú nos habilites, Señor, a través de tu Espíritu Santo y podamos, Señor, en esta tarde, el poder ser edificados, el poder ser renovados, sanados, Señor, cada uno de nosotros. Únanos en un mismo espíritu y que todo lo que aquí se haga, que todo lo que aquí se diga, el único que reciba la honra y que reciba la gloria sea tú, Dios mío. Esperamos tu gracia, tu dulce bendición sobre este servicio. Bendice a los que ya se han dado cita, a aquellos que aún no se conectan. Señor, ínteles a ellos también, muéveles para que ellos puedan estar presentes en estos medios de gracia. Es lo que te pedimos y te rogamos humildemente en los méritos santos y gloriosos de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No necesito que me ponga de WhatsApp. Bien, vamos a cantar más unido. El número 353. Número 353. Perdón, Padre mío, sí, perdón. Perdón, Padre mío, sí, perdón. Reconozco, gran Dios, que te ofendí. Sé que es grande el dolor. Pequé con ardiente de Señor, tu bendición. Y levanto las manos hacia ti, contrito de todo corazón, contrito de todo corazón. Jesús, bondadoso Salvador, Pan de Dios, santa vara de David, fuente eterna de vida y de amor, sé tú mi maestro y adalid. Solo tú, Jesucristo, mi Señor, si me llevas contigo a la lid, harás que yo vuelva vencedor, harás que yo vuelva vencedor. Admita mi triste corazón, que hasta hoy en tinieblas conservé. Santo Espíritu célico don, habita mi poca y débil fe. Haz que crea con santa devoción los misterios que siempre ignoré. No hundas mi alma
en aflicción. No hundas mi alma en aflicción. Dios Padre, devuélveme tu amor. Jesucristo intercede ante Él. Santo Espíritu, dame vigor. Deseo vivir con Emmanuel. Gracias doy a Jesús mi Salvador, que me guía al divino vergel. Hosana al glorioso Redentor. Hosana al glorioso Redentor. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor, Él sea muy glorificado en medio de su iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor para este día de estudio bíblico y lo encontramos en Efesios capítulo 4. Desde el versículo 25, en adelante vamos a dar lectura a algunos versículos. El versículo áureo de esta lección se encuentra en Efesios 4:26. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno y porque cada día que pasa, Señor, tú manifiestas tu amor en favor de tu iglesia. Queremos humildemente en esta tarde, ya estando frente a nosotros tu palabra, Señor, que tú nos ilumines, que nos des la gracia, la humildad, la sabiduría, la ciencia, para entender, Dios mío, los misterios que tú, Señor, nos tienes a cada uno de nosotros en esta tu palabra, Señor. Danos oídos para oír lo que tu Espíritu tiene para la iglesia y danos un corazón receptivo para recibir la enseñanza y tu palabra, Señor. Únenos en un mismo espíritu, en cada rincón, Señor, en donde está tu iglesia. Señor, permita que tu nombre sea glorificado y no por ser un momento de estudio de tu palabra. Señor, sabemos que tú te puedes mover poderosamente y puedes hacer grandes cosas en medio de nosotros, porque realmente lo necesitamos. Señor, que el enfermo sea sano, que ese que está triste reciba, Señor, gozo, alegría, y ese que está cansado reciba nueva fuerza. Padre, te damos gracias en esta noche y pedimos tu dirección para que tú uses mi vida, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Sin duda alguna, tú sabes cuál es la necesidad, qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Y por ello te pedimos tu bendición, pedimos tu gracia a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Bien, agradezco a Dios una vez más esta hermosa oportunidad que Dios me da de poder estar en compañía de mis hermanos, ¿cierto? A través de esta plataforma, internet, en donde la Iglesia Misión Pentecostal se reúne para celebrar un culto de estudio bíblico de la palabra del Señor. Este estudio bíblico está dividido en 13 partes. Es una mirada a algunos personajes bíblicos y la ira. Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿cierto? En estos días. Que el Señor me conceda de poder también compartir con ustedes el estudio bíblico. Vamos a estar dando una mirada, ¿cierto?, a este tema que es tan importante, la ira. Algo que debemos nosotros como cristianos, como hijos del Señor, el saber lo que realmente dice la Biblia de esta situación. Puede causar mucho daño y también puede causar también mucha confusión. Para ello, a través de la palabra del Señor vamos a ver hoy día, el día de hoy, ¿cierto? Solamente qué es la ira. Eso es lo que hoy día vamos a ver con la ayuda del Señor. Hay una introducción, ¿cierto?, a lo que vemos hoy. La ira es una de las emociones humanas más comunes. En el antiguo filósofo Aristóteles dijo en una ocasión: cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto, por el propósito correcto y en la forma correcta, eso no está dentro del poder de cada uno y no es fácil. A medida que vamos leyendo la palabra del Señor, veremos, ¿cierto?, que esta emoción fue compartida por muchos personajes. Por nombrar algunos de ellos: Caín, Moisés, David, Jonás y otros profetas, Jesús y muchos otros. E incluso el Señor Dios Todopoderoso se enoja en ocasiones. Nadie es inmune a la ira, y frecuentemente la ira lleva a otras emociones tales como la culpa, remordimiento y amargura. Sin embargo, es importante comprender que la ira no es un pecado. Veámoslo por la palabra del Señor, cuando sí y cuando no. Salmos, versículo 4, vamos a hacer una comparación de Salmo, versículo 4, con lo que el día de hoy hemos leído. Salmo, capítulo 4, versículo 4, dice así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y después hay una palabra que dice ahí en su Biblia, dice Selah, y ese Selah, ¿cierto?, es un alto, ¿cierto?, para que nosotros podamos meditar en lo que dice el versículo. Y lo vamos a comparar con lo que hoy día estamos viendo, Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De hecho, algunas veces no es pecaminoso enojarse, porque a veces puede suceder algo que a nosotros nos pueda incomodar. Hay situaciones que realmente a veces nos incomodan a nosotros. Por eso, la palabra del Señor, en el versículo que nosotros hemos dejado como texto áureo del estudio, airaos, pero no pequéis. No dice, no inicia el versículo diciendo no airaos, sino que dice airaos. Pero deja muy claro, no pequéis. Podemos manejar la ira bíblicamente reconociendo y admitiendo que nuestra ira, el egoísmo y el erróneo manejo del enojo, que es un pecado. Proverbios 28:13. Estamos leyendo estos versículos para poder, ¿cierto?, hacer una introducción.
a lo que tenemos para la lección de hoy. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios. Porque alguien podría decir, no, yo nunca me molesto a mí nadie. No, hay situaciones que personalmente con quien hablo, yo que estoy hablando, hay situaciones que realmente a veces le incomodan a uno y realmente producen un disgusto, ¿cierto? O algún mal momento. Pero vamos a ver, por la palabra del Señor, de qué manera nosotros podemos ahora, con la ayuda del Señor, el poder sobrellevar estas cosas para no pecar delante de Dios. Porque podemos airarnos, pero cuidado, podemos pecar también delante del Señor. Número 1, la ira es la emoción más común de la humanidad. Fue compartida por Caín y el rey David, los profetas, Jonás, Jesús, otra gran cantidad de personajes de la Biblia también lo hicieron. Cada uno de estos personajes que hemos nombrado, nosotros vamos a la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta de que cada uno de ellos tuvieron, ¿cierto?, un momento, ¿cierto?, difícil que les llevó a tener una actitud, ¿cierto?, airada, ¿cierto?, y les llevó también a cometer algún error. Es un hecho que en la vida todos debemos admitir, todos experimentamos la ira, todos. Nadie es inmune a esto. Algunos niegan este hecho, pero su negación no altera lo que realmente es. La ira es un tema que a menudo se discute en la Biblia. Las escrituras, la palabra del Señor, se dirigen a esta emoción más que a cualquier otra emoción humana. La importancia de la ira en nuestra cultura se revela por medio de numerosas expresiones que se usan para describir. Mire, el idioma español tiene muchas expresiones coloridas para describir la ira. Y hoy día, más que nunca, cuando hay una diversidad, ¿cierto?, de nacionalidades hoy día en Chile, ¿cierto? Ha llegado mucha gente de otros países, ¿cierto?, principalmente de Latinoamérica, que también utilizan algunas palabras. Mire, vamos a ver en el idioma español, ¿cierto?, algunas de estas frases que son más comunes. Nos enfadamos, nos molestamos, nos irritamos, nos fastidiamos, nos agriamos, nos enfurecemos, nos enchilamamos, nos encolerizamos, nos airamos, nos indignamos, nos enrabiamos, nos exasperamos, nos hartamos, nos ofendemos, nos exaltamos, nos excitamos, nos cabriamos, nos salimos de nuestras casillas, nos sacan de quicio, nos desagradamos, nos contrariamos, nos exacerbamos, nos sulfuramos, nos crispamos. Hay algunas, y todos los terminamos en amos, ¿cierto? Y muchas otras que pueden haber. La ira es la causa de que muchos pecados en los cristianos. La ira no es un pecado. Hicimos la comparación de Salmo capítulo 4, versículo 4 y Efesios 4, 26. La ira es una emoción neutral y su valor intrínseco se decide por medio del contexto dentro del cual se encuentra. Cuando la usamos apropiadamente es muy buena.
cuando la usamos en forma indebida, es muy mala y puede traer malas consecuencias. Definida de forma simple, la ira es un sentimiento de disgusto estimulado por un mal cometido real o supuesto a bien para que uno mismo o para otro. La ira debe ser estimulada instantáneamente o puede estar latente dentro de nuestros corazones por un periodo largo de tiempo. Es una emoción que frecuentemente se usa, ¿cierto?, por el enemigo de nuestras almas para entrampar a los creyentes y arruinar su influencia. Por eso, la palabra del Señor a nosotros siempre nos habla a tiempo, antes de tiempo. Porque cada una de estas cosas, ¿cierto?, traen consecuencias en la armonía, en el desarrollo, ¿cierto?, de la iglesia, del cuerpo de Dios. Entonces, debemos, como dice la palabra del Señor, el ser no tan solo oidores de la palabra, sino que ser hacedores de la palabra. Pablo lo dice cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nos recordamos, ¿cierto? Y Pablo exhorta a la iglesia y le dice, ¿por qué hay tantos enfermos en medio de vosotros? Porque a veces suceden estas cosas. A veces no es, ¿cierto?, la intención, sino que no es lo que queremos decir, sino que cómo lo decimos. No sé si se entiende. Y a veces esto causa divisiones en medio de una familia, en medio de un hogar y en medio también de la iglesia. Y es por ello que con la ayuda del Señor nosotros tenemos que, hoy día más que nunca, el cuidar, ¿cierto?, la armonía, la unidad, ¿cierto?, que la iglesia debe siempre de tener. Número 2. Las escrituras revelan que hay distinciones claras cuando alguien expresa las emociones de la ira. Ira es una palabra que se traduce del griego que quiere decir object. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses capítulo 3. ¿Lo tiene, hermana Silvana? Acá está. 3:8. Dice así. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, nos enseña la palabra de Dios, nos muestra lo que realmente a nosotros nos conviene. Y debemos nosotros, con la ayuda del Señor, el tener ese dominio propio que el Señor les ha dado a sus hijos. El poder controlar esta situación, porque esto trae muchas consecuencias negativas y las vamos a ver en esta noche. Este es un sentimiento reiterado y perdurable dentro de una persona. Esta ira crece lentamente y al final lo lleva a demostrar rabia. Y ahí se empezó a escapar y comenzó ahora a pecar. Venganza y amargura. En el corazón de un hijo de Dios no pueden haber raíces de amargura. No podemos, ¿cierto?, decir que servimos a Dios y llevamos una vida amarga, porque somos hijos de Dios. Y hay un corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Debemos, con la ayuda del Señor, ser hacedores de lo que cada noche usted y yo escuchamos en la palabra, de la palabra del Señor en cada uno de estos servicios. Amén. Un hombre enojado es alguien cuyos profundos sentimientos de enfado, de enojo, son evidentes para todos
los que le conocen. Nosotros nos conocemos y nos damos cuenta cuando algo raro sucede. Algo le pasó al hermano, algo le pasó a la hermana, algo le sucedió al pastor, porque se nota, ¿cierto? El enojo, una palabra que viene del griego, ¿cierto? Y se traduce, el enojo es opus, Colosenses 3:8, que acabamos de leer. Pero ahora dejad de vosotros todas estas cosas. Ya dijo la ira, ahora es el enojo. Esto es un arranque repentino, es una agitación visible de ira que ha estado latente dentro de la persona. Esta en algún momento ha de estallar intensa y violentamente. No se olvide usted que lo que está en el corazón sale por la boca. Así lo enseña la palabra del Señor. A ver, voy a entregar algunos versículos para que podamos, ¿cierto?, hacer más interactivo este estudio. A ver, mi esposa, Silvanita, Nahum 1:6, por favor. El hermano Juan, Mateo 21:12 y 13. Hermana Silvana Berenice, Salmo 97:10. Hermano Ricardo, ¿está con lente ahí? ¿Sí? Ya. Vamos a trabajar al hermano Ricardo también. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Ahí en Makarov, Manazarita, Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y después lo va a leer de nuevo, pero es del 1:19 al 21. También está Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7, la hermana Berta. La hermana Bertita ahí. Y está también ahí la hermana Ana Pablo. Eso mientras tanto. Eso, con eso vamos a ver. Entonces, vamos a ver una ira que llama la palabra del Señor ira santa, Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hierven las peñas. Amén. Esta es la indignación de nuestro Dios, que es justo y santo, que demuestra él hacia el pecado. Esta ira es siempre consistente, sabia y justa. Algunos cristianos batallan para creer que alguna ira puede ser santa, pero no quiere decir eso. Piensan que toda la ira es mala. Sin embargo, el hecho de que Dios muestre su ira revela que no es una emoción inherentemente mala. La ira puede ser buena cuando se expresa en la misma forma en que el Señor, nuestro Dios, la expresa. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor llega, cierto, al templo y ve que estaba un montón de mercaderes ahí? ¿Se acuerdan lo que él les dijo o no? ¿Se acuerdan las expresiones que él utilizó? Pucha, ustedes no pueden estar aquí, les quería pedir un favor, ¿por qué no se retiran? Porque está en la casa de él. No, él les habló fuerte, ¿cierto? Y diciéndole, ustedes han transformado la casa de Dios en cueva de ladrones. Se lo dijo, ¿cierto?, enérgicamente, porque también la ira produce, es un estado enérgico, ¿cierto? Entonces, cuidado para no equivocarnos. La ira puede ser buena cuando se expresa de la misma forma que lo hace el Señor.
Es una expresión de enojo contra el pecado. La ira justa siempre se muestra cuando el pecado viola la voluntad de Dios. Vamos a comparar Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13, por favor. Fuera a todos que vendían y compraban, y el que buscó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían balones. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Salmos 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Guarda las almas de hermano de los Dios. Amén. Si amamos la verdad de Dios, nos enojaremos cuando veamos pecados que se cometen contra su voluntad. Es una emoción controlada por la voluntad de Dios. La ira justa revela que uno es capaz de mostrar dominio propio. Dominio propio. Este es un rasgo verdadero y profundo de cada hijo de Dios. Tiene que ver con la defensa de los demás y servir a los intereses de otros más que a los propios. Esa ira es una ira por alguien más hacia alguien. Se usa para edificar más que para destruir. Siempre está motivada por la preocupación y la compasión. La ira santa produce justicia y no maldad. Comparemos 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿19 y 20? No, la hermana Sarita. Sí. Santiago 1, Santiago 1, 19 y 20. amén. Dice en el nombre del Señor. Por esto, Amén. mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Amén. Cuando abrigamos penas y alimentamos en nuestro corazón rencores, somos introductivos para que pueda suceder en nosotros algo que no es grato delante del Señor. Siempre está motivada por la preocupación y la compasión. La ira santa de Dios produce justicia y no maldad, como dijimos. Ahora vamos a ver la ira no santa. Santiago 1, 19 al 21, Sarita. Amén. Dice en el nombre del Señor. Santiago 1, del 19 al 21. Por esto, Amén. mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del Señor no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. Esta es un descontento mostrado cada vez que los objetivos personales son frustrados y resulta en un comportamiento ofensivo hacia los demás. Esta ira es impulsiva, necia, arbitraria, orgullosa, pecaminosa. Esta ira es la herramienta que el enemigo de nuestras almas utiliza, ¿cierto?, para poder crear conflictos y quebrar un quiebre
en la comunión que nosotros tenemos para con Dios. Por eso nos manda la palabra del Señor a través del apóstol, ¿cierto?, a desechar todas estas cosas. ¿Nos podemos molestar? Claro que hay situaciones que nos molestan, pero no debemos airarnos debemos airarnos, pero no pecar, para que no se rompa esa comunión que debemos tener delante del Señor. Como hombres y mujeres de Dios, no debemos tener, ¿cierto?, este tipo de situaciones adversas para que podamos, ¿cierto?, con manos limpias, ¿cierto?, el poder hacer la obra del Señor. En muchas oportunidades me tocó ver, ¿cierto?, hombres que estaban enfermos y que antes de poder ungirlos se tenían que estar reconciliando un grupo de varones para poder ungir a ese enfermo. No, nosotros debemos estar preparados, ¿cierto? Tenemos que estar preparados para toda buena obra. Es por eso que es el consejo que nos entrega hoy día la palabra del Señor. No son muchas hojas, no crea que estoy leyendo tantas hojas como leyó ayer el diputado, ¿cierto?, ayer en el Congreso. Es bien más breve lo que vemos en esta noche, con la ayuda del Señor. Bien. La ira, entonces, dijimos que es, cuando es mal utilizada, es una herramienta del enemigo de nuestra almas. Llega a dominar al humano con un potencial demoníaco y destructivo. Vamos a la palabra del Señor. Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Van a Bertita. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Amén. dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Amén. Qué triste, ¿cierto?, lo que sucedió con Caín y Abel, ¿cierto? Y eso es el resultado, ¿cierto?, de lo que puede ocurrir cuando no tenemos ese dominio propio y no sabemos controlar, ¿cierto?, esta situación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su gracia. No estamos solos. El Señor está para ayudarnos. Siempre, siempre el Señor llegará temprano para ayudarnos a cada uno de nosotros. Para ¿qué comportamiento ve cuando escucha la palabra ira? Tal vez sea una persona en un berrinche, ¿cierto?, tirando cosas, lanzando palabras hirientes, azotando las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces se cruza la mascota, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, es víctima de esta ira. La ira no puede la ira no puede hacer presa, ¿cierto?, de nosotros, porque somos hijos del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. No nos damos cuenta, ¿cierto?, pero es un hecho sutil con respecto a la ira. Puede demostrarse en el comportamiento y en la personalidad de la persona. Si uno es tímido o extrovertido, si es perfeccionista o despreocupado, o él o ella pueden demostrar ira de muchas maneras. Conociendo estos que nos ayudan a tratar con la ira y de esta manera no arruinar nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Una forma común de la ira, probablemente la más común, que la que se manifiesta, es en gritar o tirar cosas. Es una persona retraída a la autoconsolación, donde él o ella se envuelven practicando, ¿cierto?, una táctica revanchista sobre aquellos que quieren estar o están enojados.
Entonces, en forma lenta, meditando ira día con día, los que demuestran la ira a través de su comportamiento condicionarán rápidamente a otros permanecer apartados del camino cuando están de genio. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Ya? Esto no exploran con palabras de ira, pero se destruyen con pensamientos de ira. Irónicamente, estos piensan que están actuando civilizado y tienen su ira bajo control. El único que nos puede ayudar y nos puede dar dominio propio, ¿cierto? Para este tipo de situaciones es Dios. La mejor terapia para esto es Dios, es la oración, es la palabra, la lectura de la palabra del Señor. Por eso a veces nos equivocamos por desconocer lo que la palabra del Señor nos enseña. Es importante para los cristianos reconocer la presencia de la ira en sus vidas. Al hacerlo, ellos se prepararán para controlarla de una manera que no serán arruinados. Aquí está un cuestionario de la ira que nos ayudará, con la ayuda del Señor, a las personas a evaluar, ¿cierto? Y controlar esta situación. El siguiente cuestionario nos va a ayudar y vamos a ver lo que ello implica. Número 1. ¿La impaciencia se apodera de mí con más frecuencia de lo que yo quisiera? Número 2. ¿Cultivo pensamientos malos con bastante facilidad? Cuando estoy enojado con alguien, ¿cierro cualquier comunicación o me retiro? ¿Me siento molesto cuando la familia o amigos no comprenden mis necesidades? La tensión crece dentro de mí cuando enfrento una tarea exigente. Me frustro cuando veo que alguien que tiene menos dificultades que yo, cuando me enfrento a un evento importante, ¿puedo ponderar obsesivamente cómo debo manejarlo? Algunas veces camino en otra dirección para evitar a alguien que no me agrada. Usted dirá, pero pastor, esto no sucede en la iglesia. Lamentablemente, quiero decirle que sí sucede muchas veces. Pero en la iglesia se saludan, pero afuera no se miran. Muchas veces, entre paréntesis, en la semana de preparación que tenía la iglesia en aquellos años para la Santa Cena, ¿cierto? Había una noche de reconciliación y siempre había un hermano que todos los años llegaba y me pedía perdón, hermano, todos los años. Entonces un día le dije yo, pero ¿qué es tanto lo que a usted le afecta? No fue capaz de decir, pero todos los años era lo mismo. Y sin embargo, ¿cierto? Se participaban de actividades en donde salíamos en grupo y como que nadie sabía, pero hay un Dios que está mirando. Dios conoce y sabe todas las cosas. Entonces, si estamos evitando pasar por ahí porque hay alguien que tal vez no piensa como yo pienso, es cosa de preocuparnos. Cuando discuto un tema controversial, mi tono de voz es probable que se convierta en categórico. ¿Puede aceptar a una persona que admita sus errores? Pero tengo un mal rato al aceptar a alguien que niega en admitir sus propias debilidades. Cuando hablo de lo que me irrita, no quiero escuchar un punto de vista que sea contrario al mío. No olvido fácilmente cuando alguien me hace un mal. ¿Cierto? Es como el dicho, yo perdono, pero no olvido. No, eso no es perdonar. No olvido fácilmente cuando alguien me hace algo malo. Cuando alguien me enfrenta desde una posición
desinformada, estoy pensando en mi réplica cuando ella o él está hablando. Algunas veces me desanimo y me hace querer dejar todo lo que estoy haciendo. Son algunas situaciones que nos colocamos, ¿cierto?, en el día a día. Lucho emocionalmente con las cosas de la vida que no son justas, aunque sé que no está bien, algunas veces me culpo. No me culpo, sino que culpo a otros de mis propios problemas. Cuando alguien habla abiertamente mal de mí, mi respuesta natural es pensar cómo puedo defenderme, ¿cierto? Y dar una respuesta más dura. Algunas veces calumnia a una persona sin cuidar realmente la forma y cómo daño su reputación. ¿Puedo actuar amablemente por fuera mientras me siento descontento interiormente? Y por último, en ocasiones lucho con estados de ánimo de depresión y desaliento. Me conocen por tomar una actitud de que no me importa hacia las necesidades de los otros. Cuando estoy en un papel de autoridad, hablo demasiado insensible y severamente. Ahora contemos el número de declaraciones que hemos señalado como afirmativas o negativas en nosotros. Todos reconocerán algunas de estas características. No duele enmarcarlas. Si usted marcó afirmativamente 10 de ellas, su ira está probablemente más constante de lo que usted cree. Si marcó afirmativamente 15, o más probablemente puede hacer un recuento de muchas desilusiones y molestias. Esto indica que es vulnerable a los efectos negativos que produce la ira, la rabia y las explosiones o la culpa, la amargura o el resentimiento. Pero no nos rindamos. Hay uno que va con nosotros y Él quiere siempre lo mejor para todos nosotros. Si usted realmente es valiente y quiere tener una evaluación completa, pregunte a un amigo cercano o a un miembro de la familia o de la iglesia para completar este cuestionario, respondiendo las preguntas como que si él o ella pensaran que aplican a usted. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé de su gracia para que podamos, con la ayuda del Señor, el poder sobrellevar estas situaciones. A veces no nos damos cuenta, pero esto trae consecuencias nefastas para una congregación. Al analizar la ira, descubrimos que esta emoción se manifiesta por un deseo de preservar 3 áreas importantes de nuestra vida. La preservación del valor personal. Esta es una de las más comunes. En muchos casos la ira es manifiesta cuando sentimos que nuestro valor personal ha sido despreciado. Términos modernos identifican como el rechazo o la invalidación. Esta es la situación cuando uno siente que su dignidad personal ha sido atacada o menospreciada. El mensaje básico se hiere, nos dice, tú no eres importante, no me importas. Esta fuente de ira es más común de lo que nos gustaría el poder asumir. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y que este estudio haya podido, ¿cierto?, ser de utilidad, ¿cierto?, para la iglesia. La verdad que es bastante extenso. En una próxima oportunidad vamos a ver, ¿cierto?, lo que sucede dentro de un hogar con el marido, la esposa, con los hijos, con los hermanos de la iglesia. Que el Señor nos guarde y que nos bendiga. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Le damos la gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, una vez más, a través de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre porque solo tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Pedimos y rogamos humildemente, Señor, que tú grabes, Señor, tu palabra en nosotros y que este estudio, Señor, sea útil para el diario vivir de cada uno de nosotros. Señor, graba tu palabra en nuestras mentes, en la tabla de nuestro corazón, Señor, para que podamos ser hacedores de ella y puedan venir nuevos días, Señor, a nuestros hogares, a nuestras familias, a la iglesia, Señor, al vecindario, y así también podamos transmitir, Dios mío, lo que tú nos enseñas, Señor. Hay tantas situaciones que nos hacen, Señor, alterar muchas veces nuestras vidas al ver la injusticia, al ver la mentira, la maldad. Dios mío, ayúdanos para que todo lo que nosotros hoy día tú nos permites ver, podamos con tu ayuda, Señor, presentar delante de ti cada una de estas situaciones. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Tú eres el dueño de nuestras vidas y en ti estamos seguros. No permita, Señor, que la ira, Señor, haga presa de nuestras vidas. Al contrario, podamos, Señor, con mansedumbre, Señor, con esa gracia que tú nos das, el poder enfrentar y decir las cosas como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a ser valientes en estos tiempos. Tiempo, Señor, de apostasía, tiempo de mentira, de maldad, pero hay un mensaje, Señor, que transforma la vida de los hombres. Hay una palabra vigente y esa es tu palabra, Señor. Ayúdanos para que ella, Señor, haga vida en nuestros corazones y al salir, Señor, de estos servicios, podamos meditar en ellos y ser hacedores de tu palabra. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Todo lo que se ha dicho, todo a Dios, honra y gloria para siempre. Si así es la voluntad del Señor, vamos a estar poniendo término a este servicio con la alabanza número 376. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres ser salvo de toda? De ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres sentir orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús.
ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestro amado pastor Pablo, él nos pasará a despedir con la bendición del Señor. Si usted tiene alguna petición difícil, poderoso es el Señor para responder en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por este estudio, por tu palabra, Señor. Este estudio bíblico, este estudio basado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella siempre llega en el momento oportuno a nuestras vidas. Amén. Verdaderamente, Señor, muchas veces nos airamos y te pedimos que nos des esa mansedumbre, ese fruto del Espíritu, del dominio propio, para poder, Señor, obedecer tu palabra. Amén. Y no pecar. Señor bendito, que esta palabra pueda llegar en el momento oportuno y antes de proferir palabras hirientes o de lanzar cosas, tú puedas, Señor, recordarnos estas palabras. Amén. Para que así, Señor, podamos estar en paz contigo y paz con nuestros semejantes. Señor, danos mansedumbre, danos templanza, danos dominio propio, para que todas estas obras de la carne no aparezcan, Señor, y si aparecen, que se de la manera tenue, para no pecar contra ti. Amén. Dios eterno, te presento a tu iglesia. Ella Amén. está de pie, Señor, esperando tu bendición, Amén. pero también, Señor, con peticiones imposibles, peticiones Bueno. profundas, Señor, que no han sido declaradas públicamente. Padre Celestial, te pido por esas peticiones más íntimas que nosotros tenemos delante de tu presencia. Óyenos, Pastor Divino, y Amén. respóndenos, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos, Señor, que nos retiremos en paz y en comunión a través de los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.